Pero realmente aquí, pues las películas se hacen con poco dinero. Entonces los La noche en que el poder terminó, nadie pensó en los niños. Mientras un expresidente era juzgado por la historia y una actriz cargaba con el estigma de haber amado al hombre más poderoso del país, dos hijos quedaron atrapados en el silencio. Los hijos de Sasha Montenegro no huyeron del escándalo, nacieron dentro de él. Crecieron viendo cómo el apellido que debía protegerlos se convertía en una condena, sin cámaras, sin voz, sin derecho a explicarse. ¿Qué sucede con los hijos cuando la fama de los padres se vuelve una carga imposible? Para entender esta desaparición voluntaria, debemos regresar al instante en que la gloria aún parecía intocable. Antes del silencio, antes del repliegue y de los apellidos pronunciados en voz baja, hubo un tiempo en el que todo parecía brillo, control y destino cumplido. Un tiempo en el que Sasha Montenegro no era solo una actriz, era un símbolo. Su imagen recorría carteleras, revistas y pantallas como la encarnación de una época que celebraba el exceso, la sensualidad y la promesa de ascenso social. En el México de los años 70 y principios de los 80, su rostro era familiar, deseado y discutido. Cada aparición suya parecía confirmar que el éxito no tenía límites. Sasha había llegado desde Europa del Este para conquistar un país que adoraba a sus estrellas. Su carrera avanzó entre películas comerciales, fama sostenida y una presencia mediática constante. Pero el verdadero giro de su historia no ocurrió frente a una cámara, sino lejos del set, cuando su vida personal se cruzó con el centro mismo del poder político. El romance con José López Portillo transformó su figura pública. De actriz popular pasó a convertirse en una mujer observada con lupa, señalada, debatida, convertida en tema nacional. Durante el sexenio presidencial, México vivía una ilusión de abundancia. El petróleo prometía riqueza infinita, el Estado parecía fuerte y el discurso oficial hablaba de grandeza. En ese contexto, la relación entre el presidente y la actriz se percibía como una fusión de dos mundos poderosos, el espectáculo y la política. La narrativa pública construyó una imagen de familia protegida por muros altos, escoltas discretos y una sensación de intocabilidad. Para muchos, aquel entorno parecía un refugio perfecto para criar hijos lejos de cualquier carencia. Fue en ese escenario donde nacieron Nabila y Alejandro. Desde el primer día, sus vidas estuvieron rodeadas de privilegios que pocos podían imaginar: residencias vigiladas, viajes, comodidad material y un futuro aparentemente garantizado. Eran niños que no necesitaban desear nada, porque todo estaba ya dispuesto antes incluso de que pudieran nombrarlo. A los ojos externos, crecer en esa familia significaba seguridad absoluta, pero esa imagen, como tantas otras, era solo la superficie. La maternidad transformó a Sasha Montenegro. Durante esos años, ella comenzó a retirarse gradualmente del centro del espectáculo, priorizando una vida más reservada. Sin embargo, el retiro no significó libertad. Al contrario, la colocó en un espacio ambiguo. Ya no era solo actriz, pero tampoco era una figura política formal. Era la compañera de un presidente en un país donde la moral pública y la vida privada rara vez se respetan. Cada gesto, cada silencio y cada decisión era interpretada, juzgada y utilizada como símbolo. Mientras tanto, la infancia de sus hijos transcurría dentro de un universo cuidadosamente diseñado para ocultar tensiones. Había sonrisas en eventos oficiales, fotografías seleccionadas y una narrativa de estabilidad. Pero detrás de esa fachada, el poder comenzaba a mostrar su verdadero rostro: exigente, absorbente y poco tolerante con la fragilidad humana. La figura del padre, omnipresente en la esfera pública, estaba marcada por una agenda implacable: la del país entero, la del Estado, la de la historia. El problema de crecer en la cima es que no existe espacio para el error. Para esos niños, cada paso estaba condicionado por un apellido que no habían elegido. No eran simplemente hijos, eran herederos de una imagen nacional. Incluso en el silencio de los hogares oficiales, la política respiraba en las paredes. Las decisiones no se tomaban solo por afecto, sino por cálculo, por conveniencia, por necesidad de control.
La cultura mexicana ha producido innumerables historias de padres idolatrados y familias rotas en privado. La fama y el poder rara vez conviven bien con la intimidad. Como ocurrió con otras figuras universales, artistas, líderes, iconos, el éxito absoluto suele exigir sacrificios invisibles. En muchos casos, esos sacrificios no los pagan quienes están en la cima, sino quienes crecen a su sombra. Durante los últimos años del sexenio, el clima comenzó a cambiar. La economía se tensó, las promesas se desgastaron, y la figura presidencial dejó de ser incuestionable. El país empezó a mirar con otros ojos a quienes antes celebraba, y cuando el poder político empezó a resquebrajarse, la familia dejó de ser un refugio blindado para convertirse en un espacio vulnerable. Lo que antes protegía, ahora exponía. Para Sasha Montenegro, el final de esa etapa significó una transición dolorosa. Ya no existía el paraguas institucional que había rodeado a su familia. El interés mediático se transformó en juicio. La curiosidad se volvió reproche. Y los hijos, aún jóvenes, quedaron en medio de una narrativa que no comprendían del todo, pero que los marcaría para siempre. Ese periodo de gloria dejó una herencia ambigua. Por un lado, la memoria de un tiempo en el que todo parecía posible. Por otro, la semilla de un conflicto inevitable. ¿Cómo crecer siendo hijo de una historia que el país entero discute, critica y reescribe? ¿Cómo construir una identidad propia cuando el pasado familiar ocupa tanto espacio que no deja respirar el presente? Detrás de la imagen luminosa del éxito, algo empezaba a resquebrajarse. La fama, que durante años funcionó como escudo, comenzaba a mostrar grietas, y el poder, lejos de garantizar estabilidad emocional, revelaba su costo más alto: la incapacidad de proteger a quienes más cerca estaban. La pregunta empezaba a flotar, aunque nadie se atrevía a formularla en voz alta. ¿Qué ocurre con los hijos cuando el halo del poder se apaga? Para responderla, es necesario avanzar hacia el momento exacto en que la fachada se rompe y la historia deja de ser dorada. Ese es el punto donde aparece la grieta. El día que el poder terminó, no hubo ceremonia íntima ni palabras de consuelo. Hubo cifras, reproches y una nación entera buscando culpables. Con el cierre del sexenio de José López Portillo, el país despertó de una promesa que se había vendido como infinita. La bonanza petrolera se evaporó, la deuda explotó y la confianza pública se convirtió en sospecha. Lo que antes era autoridad incuestionable pasó a ser un apellido pesado, observado con desconfianza. En ese cambio abrupto, la familia dejó de ser intocable. La protección institucional se deshizo como un telón que cae sin aviso. La prensa, que durante años había tratado con cuidado la vida privada del presidente, comenzó a escarbar. Las historias se reescribieron con otro tono. Ya no se hablaba de liderazgo, sino de errores, ya no de visión, sino de excesos. Y en medio de ese giro narrativo, los hijos quedaron expuestos a una realidad que no habían elegido. Para Sasha Montenegro, el golpe fue doble. No solo desapareció el marco de poder que había rodeado su vida durante años, sino que su figura pública volvió a ser leída desde el prejuicio. Lo que antes se toleraba, ahora se juzgaba. Su relación con el expresidente dejó de ser una historia privada para convertirse en símbolo de una época que el país quería olvidar. El cambio no fue gradual, fue brusco, casi violento. Los niños, aún demasiado jóvenes para comprender la magnitud política del derrumbe, percibieron algo más inmediato. El ambiente cambió. Los rostros conocidos dejaron de aparecer. Las visitas se volvieron escasas. El silencio reemplazó a la seguridad. La sensación de estabilidad, esa que parecía garantizada, se transformó en incertidumbre. El apellido, antes una llave, comenzó a cerrar puertas. El problema de crecer bajo el amparo del poder es que nadie te prepara para su ausencia. Cuando el escudo desaparece, no hay transición posible, solo queda la caída. Y en esa caída, los hijos no heredan discursos ni justificaciones, heredan miradas, murmullos y una historia que otros cuentan por ellos. Ese fue el inicio real de la grieta. No un escándalo puntual, ni una traición doméstica, sino algo más profundo y duradero: la pérdida del lugar en el mundo. A partir de ahí, cada uno tendría que encontrar su propia forma de sobrevivir a un pasado que ya no ofrecía refugio.
Cuando el apellido dejó de proteger, Nabila López Portillo entendió algo antes que muchos. La visibilidad podía ser una amenaza. No hubo un anuncio formal ni una decisión pública. Fue un repliegue silencioso, casi instintivo. Mientras el país discutía el legado político de su padre y la figura de su madre volvía a ser juzgada con dureza, ella aprendía a caminar sin dejar huella. Su historia no está marcada por escándalos ni titulares, y precisamente ahí reside su drama. En una familia acostumbrada a ocupar el centro del relato nacional, Nabila eligió el margen. No siguió el camino del espectáculo, tampoco buscó una plataforma política. A diferencia de otros hijos de figuras públicas que intentan reescribir su apellido, ella pareció comprender que cualquier intento de protagonismo sería leído como una provocación o una defensa de un pasado que no le pertenecía. La transición no fue sencilla. Pasar de una infancia rodeada de seguridad y certezas a una vida donde el apellido generaba preguntas incómodas exigía una fortaleza distinta. No era el miedo al rechazo lo que pesaba más, sino la imposibilidad de explicar quién era sin que el pasado familiar interrumpiera la conversación. Cada presentación llevaba implícita una historia ajena, cada silencio una interpretación. En ese contexto, la privacidad se convirtió en un acto de resistencia. Nabila no desapareció por debilidad, sino por cálculo emocional. Eligió construir una identidad lejos del juicio público, consciente de que cualquier exposición sería absorbida por una narrativa mayor. Su vida adulta se fue trazando en espacios donde el apellido no dictara expectativas, donde el pasado no reclamara explicaciones. Sin embargo, el silencio también tiene un costo. Vivir fuera del foco no significa estar a salvo del todo. La historia familiar sigue ahí, como un eco que regresa en momentos inesperados. Las fechas, los aniversarios, los documentales y las reinterpretaciones históricas reabren preguntas que nadie pidió responder. Y aún así, se mantiene al margen, fiel a una decisión que parece definitiva. Nabila encarna una paradoja común en los hijos del poder. Para sobrevivir, tuvo que renunciar a ser visible, no como castigo, sino como estrategia. Su vida no ofrece una redención pública ni un relato heroico. Ofrece algo más difícil de sostener, la coherencia de una retirada consciente. Su elección plantea una pregunta incómoda. ¿Qué tan alto es el precio de nacer en una historia que otros se empeñan en contar? La respuesta no aparece en entrevistas ni biografías, se percibe en la ausencia. Y esa ausencia, lejos de ser un vacío, es una forma de decirlo todo. Si para Nabila el silencio fue una retirada estratégica, para Alejandro López Portillo el problema fue distinto. El apellido nunca le permitió desaparecer del todo. No importa cuán lejos intentara colocarse del foco público, su nombre cargaba con una memoria histórica que México no estaba dispuesto a soltar. No era solo el hijo de una actriz famosa, era el heredero directo de un presidente cuya figura dividió al país. Y esa herencia, a diferencia de una fortuna, no podía rechazarse. Alejandro creció entendiendo que su identidad estaba condicionada desde el primer momento, no por sus actos, sino por lo que otros proyectaban sobre él. En una sociedad donde el apellido López Portillo evocaba decisiones económicas traumáticas y un final político humillante, llevarlo significaba enfrentar miradas cargadas de juicio, incluso sin pronunciar una palabra. No había espacio para el error ni margen para la neutralidad. Cualquier paso sería interpretado como una postura. A diferencia de otros hijos de figuras públicas que buscan limpiar o reivindicar el legado familiar, Alejandro optó por no disputar la narrativa. No apareció para defender, pero tampoco para acusar. Esa posición intermedia, lejos de ofrecer tranquilidad, lo colocó en una zona de tensión constante. No hablar era visto como complicidad por algunos, hablar como una provocación por otros. El silencio dejó de ser refugio y se convirtió en un equilibrio frágil. El conflicto no era externo únicamente, había una batalla más íntima. ¿Cómo construir un proyecto personal cuando el pasado familiar ocupa tanto espacio que no deja crecer nada nuevo? Para Alejandro la adultez no significó liberación, sino la confirmación de que el apellido seguiría marcando el ritmo de su vida, no por elección, sino por inercia histórica.
Mientras el país revisaba una y otra vez el sexenio de su padre, Alejandro quedaba atrapado en un relato que no había escrito. Las biografías políticas, los análisis económicos y los juicios morales se convertían en un ruido constante, imposible de apagar. Cada mención pública era un recordatorio de que su historia individual quedaba eclipsada por una narrativa mayor. Su experiencia revela una verdad incómoda. El poder no se hereda como privilegio, sino como carga. Alejandro no recibió un legado que pudiera exhibirse, recibió uno que debía aprender a soportar. Y en ese proceso, la vida privada se volvió el único territorio defendible. Así, mientras algunos herederos del poder buscan el escenario para redefinirse, él eligió el margen para no ser devorado por una historia que nunca fue suya. Pero incluso en ese margen, la grieta seguía abierta, recordándole que hay apellidos de los que no se puede huir del todo. Para Sasha Montenegro, la grieta no fue solo política ni mediática, fue profundamente íntima. Mientras el país reescribía el legado del hombre con el que había compartido su vida y la historia ajustaba cuentas con el poder, ella quedó atrapada en un espacio imposible: proteger a sus hijos sin tener ya ningún escudo. La fama, que antes funcionaba como armadura, se volvió una lente implacable, y la maternidad, lejos de ofrecer refugio, la expuso a un juicio doble. Durante los años de esplendor, Sasha había aprendido a convivir con la mirada pública. Sabía cómo manejar titulares, silencios y apariciones medidas, pero nada de eso servía cuando el centro de la tormenta dejó de ser ella y pasó a ser su familia. La caída del poder arrastró consigo una narrativa cruel, la de la mujer señalada por haber estado demasiado cerca del presidente, la madre cuyos hijos cargaban ahora con un pasado que no les pertenecía. En ese contexto, cada decisión se volvió un dilema moral. Hablar para defenderse implicaba volver a exponer a sus hijos. Callar significaba aceptar que otros contaran la historia por ella. Sasha eligió un camino intermedio, tan doloroso como solitario: replegarse. No como huida, sino como sacrificio. Renunció a ocupar el espacio público que aún podía reclamar, convencida de que su presencia solo aumentaría el peso sobre Nabila y Alejandro. La maternidad en la caída tiene un rostro distinto al de la maternidad en la cima. Ya no hay promesas de futuro ni certezas materiales que ofrecer, solo queda la tarea silenciosa de amortiguar golpes, de explicar lo inexplicable y de aceptar culpas que no siempre corresponden. Sasha tuvo que asumir que, para el país, ella seguiría siendo un símbolo, pero para sus hijos debía ser algo más elemental, un punto de estabilidad en medio del derrumbe. Sin embargo, incluso ese rol estuvo marcado por límites. El pasado no se borra con cuidado ni con amor. La historia colectiva insiste, reaparece, pregunta. Y aunque ella intentó construir un muro de discreción alrededor de su familia, sabía que no podía controlar del todo lo que el apellido evocaba. La protección era parcial, siempre incompleta. Así, Sasha Montenegro quedó suspendida entre dos ruinas, la del poder que se desmoronó y la de una imagen pública que nunca volvió a ser inocente. En medio de ambas, intentó sostener a sus hijos sin manual, sin respaldo institucional y sin derecho a equivocarse. Esa fue su batalla más silenciosa y también la más costosa. La grieta no nació el día en que el poder cayó, ni cuando el apellido comenzó a incomodar. La grieta venía de antes, mucho antes de que el país pronunciara juicios o de que la historia dictara sentencias. Se había formado en un terreno más silencioso y difícil de medir, la infancia vivida bajo símbolos que no admiten fragilidad. Crecer como hijos de figuras públicas no implica solo privilegios materiales. Implica, sobre todo, una pedagogía emocional incompleta. Desde muy temprano, Nabila y Alejandro aprendieron que había temas que no se preguntaban, gestos que no se mostraban y emociones que debían regularse. No porque alguien se los prohibiera explícitamente, sino porque el entorno entero estaba diseñado para no fallar. En las familias del poder, el error no es una experiencia formativa, es una amenaza. El padre representaba al Estado, la madre al deseo público. Entre ambos, el espacio para una infancia ordinaria era mínimo. No se trataba de ausencia de amor, sino de una presencia constante de expectativas externas.
La figura paterna, absorbida por el peso de gobernar un país, encarnaba una autoridad distante, más simbólica que cotidiana. La materna, marcada por la exposición y el juicio moral, debía negociar permanentemente entre proteger y desaparecer. En ese equilibrio precario, los hijos crecieron sin un modelo claro de normalidad. La psicología familiar muestra que los niños que crecen bajo identidades impuestas tienden a desarrollar estrategias de adaptación extremas. O buscan la validación constante del exterior, o se repliegan para no ser vistos. En este caso, el repliegue fue la respuesta más coherente. No por debilidad, sino porque la visibilidad ya estaba saturada de significados ajenos. Para Návila y Alejandro no había forma de presentarse sin que el pasado interrumpiera el presente. A esto se sumó un factor decisivo: la herencia emocional del derrumbe. Cuando una familia cae desde una posición de poder absoluto, el golpe no es solo social, es identitario. Todo lo que antes definía el nosotros se desintegra. La casa, los rituales, las certezas, incluso el lenguaje con el que se explica el mundo, pierden consistencia. En ese contexto, los hijos suelen asumir roles que no les corresponden: mediadores del silencio, guardianes del pasado o testigos mudos de una historia que no saben cómo procesar. Para Sasha Montenegro, la culpa fue un elemento inevitable. No necesariamente una culpa racional, sino una emocional, profundamente arraigada en la pregunta que muchas madres se hacen en situaciones similares. ¿Pude haberlos protegido más? Sin embargo, la verdad es más dura y menos personal. Hay contextos en los que la protección total es imposible. Cuando el apellido pesa más que la biografía individual, el margen de acción se reduce drásticamente. Otro elemento clave fue la presión del relato histórico. México no cerró rápidamente el capítulo del sexenio López Portillo. Lo reabrió una y otra vez, desde el análisis económico, el juicio político y la memoria colectiva. Cada nueva lectura, cada documental, cada aniversario reactiva una herida que los hijos no eligieron portar. El pasado no quedó atrás, se convirtió en un presente recurrente. Y frente a eso, la única defensa posible fue la invisibilidad. Pero la invisibilidad también deja marcas. No ser visto implica no ser reconocido, no ser validado, no tener un espejo público donde afirmarse. A largo plazo, esa ausencia puede generar una identidad construida más por negación que por afirmación. No soy esto, no pertenezco aquí, no quiero ese lugar. Es una forma de existir, sí, pero también una renuncia silenciosa. La verdad, entonces, no está en un escándalo oculto, ni en una traición puntual. Está en la suma de pequeñas renuncias cotidianas. En las decisiones tomadas para sobrevivir emocionalmente a una historia demasiado grande. En la comprensión temprana de que el apellido abría más heridas de las que cerraba. En la aceptación de que no todo legado es deseable. Esta historia revela algo más amplio y profundamente humano. La fama y el poder no se heredan como oportunidades, sino como contextos. Y esos contextos pueden ser asfixiantes. No hay manual para crecer siendo hijo de una figura que el país entero discute. No hay forma correcta de hacerlo. Solo hay intentos de equilibrio. Algunos visibles, otros silenciosos. Al final, Návila y Alejandro no fracasaron en aprovechar su origen. Tomaron una decisión distinta: no permitir que ese origen los definiera por completo. Puede parecer una retirada, pero también puede leerse como un acto de lucidez. Porque a veces, la única manera de conservar algo propio es alejarse del ruido que lo amenaza todo. La pregunta que queda flotando es incómoda y necesaria. ¿Vale la pena la grandeza pública cuando su costo se paga en la intimidad de quienes no eligieron ese destino? Hay historias que no terminan con un veredicto ni con una revelación final. Terminan con una pregunta que sigue acompañando al espectador mucho después de que la pantalla se apaga. La de los hijos de Sasha Montenegro es una de ellas, no porque falten datos, sino porque sobran silencios. Y en esos silencios se esconde una verdad más amplia sobre la herencia de la fama y del poder.
El mundo suele preguntar qué hicieron los hijos con lo que recibieron. Rara vez se pregunta qué recibieron realmente. En este caso, no fue solo comodidad ni apellido, fue una identidad condicionada, una biografía intervenida desde antes de poder elegir. Ser hijos de una actriz convertida en símbolo y de un presidente marcado por la historia significó cargar con un pasado que nunca pidieron, pero que tampoco podían ignorar. La elección de la discreción no es una derrota, tampoco es una negación del origen. Es quizá la forma más honesta de reconciliarse con él. En una cultura que exige declaraciones, confesiones y posicionamientos, callar puede ser un acto profundamente político y personal. Significa decir, mi vida no está al servicio de la narrativa pública. Y sostener esa decisión durante años requiere una fortaleza que pocas veces se reconoce. El caso de Nabila y Alejandro no es excepcional, es representativo. Representa a tantos hijos de figuras públicas que crecen atrapados entre la admiración ajena y el juicio colectivo. Hijos que aprenden pronto que la fama no siempre ilumina, que el poder no siempre protege y que el amor familiar debe sobrevivir en espacios donde casi todo es observado. Para ellos, la normalidad no es un punto de partida, sino una conquista silenciosa. También hay una lección para quienes miramos de fuera. Tendemos a romantizar el éxito y a exigir coherencia moral a quienes viven bajo el reflector. Pero olvidamos que detrás de cada figura pública hay vínculos frágiles, niños que crecen, decisiones que se toman con miedo y con esperanza. La historia nos recuerda que la grandeza pública no garantiza bienestar privado y que muchas veces ocurre lo contrario. Al final, esta no es solo una historia sobre una actriz, un presidente y sus hijos. Es una reflexión sobre el precio invisible de la visibilidad, sobre cómo los apellidos pueden abrir puertas y al mismo tiempo cerrar futuros, sobre la diferencia entre heredar una fortuna y heredar una carga, y sobre la posibilidad, siempre incierta, de construir una vida propia a pesar de todo. Quizá la pregunta más honesta no sea qué pasó con ellos, sino qué habríamos hecho nosotros en su lugar. ¿Buscar la voz pública para reescribir el pasado? ¿O elegir el silencio para proteger lo que queda de íntimo? No hay una respuesta correcta, solo decisiones que se toman con lo que se tiene en el contexto que toca. Si esta historia te hizo pensar en otras familias marcadas por la fama, el poder o el escándalo, te invitamos a compartir tu opinión en los comentarios. ¿Crees que los hijos de figuras públicas tienen una deuda con la historia o el derecho absoluto a vivir fuera de ella? Si te interesan relatos donde el brillo esconde sombras, suscríbete, dale like a este video y acompáñanos en la siguiente historia donde volveremos a preguntarnos cuánto cuesta realmente llevar un apellido que el mundo entero reconoce, pero que pocos quisieran cargar. Porque al final la fama pasa, la historia juzga y los hijos solo intentan vivir.